Hola amigos, muy buenas noches. Bien, vamos iniciando nuestra clase del día de hoy. Y bueno, lo que les decía el día de ayer, esta clase va a ser totalmente práctica, ¿no? Ya es la última práctica que tengo. En la plataforma ustedes tienen el enunciado, ¿no? Entonces pueden descargarlo de ahí. Está el enunciado y la solución, ¿no? Han sido cargados esta tarde para que ustedes lo puedan descargar. Entonces, denme un segundito. Espero que todos lo puedan ver. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Y bien, tenemos acá la plataforma, ¿no? Entonces, están en el módulo 2. Y aquí al final tengo los dos archivos, ¿no? Que se llama caso práctico patrimonio, y ahí está el enunciado y la solución del caso patrimonio, ¿no? Que está la solución ahí. Lo que les decía, para que ustedes lo puedan imprimir, puedan mirar y ahí inclusive colocar sus propias notas, ¿no? Para que, digamos, se les sea más sencillo al momento de saber de dónde salen algunos cálculos. Entonces, vamos a ir viendo este caso. Voy a ir leyendo el enunciado. Dice: el patrimonio de la empresa industrial Pandora S.A. al 31 de marzo del 2022 es una empresa industrial. Entonces, las empresas industriales, como ustedes saben, cierran cada 31 de marzo. Entonces, está en su fecha de cierre. Dice, ¿no? Entonces, se presentaba de la siguiente manera. Solo el patrimonio. Necesito solamente ver el patrimonio. No necesito ver todo el balance. Entonces tengo capital social, 26 millones de bolivianos. Es una sociedad anónima, por si acaso, ¿no? Entonces, las sociedades anónimas pagan dividendos y se constituyen en acciones. Reserva legal, tengo 42.297, ajuste de capital 86.321, ajuste de reservas 1.670, resultados acumulados, está por si acaso entre paréntesis. Eso quiere decir que es un monto negativo, ¿ya? Negativo, entonces ahí tengo negativo 157.000. Si es negativo, en este caso me está representando una pérdida. Y el resultado de la gestión, 486.000. Esos son los resultados de esta gestión. Los otros son de periodos anteriores que se han ido acumulando. Ahí son varios saldos, ¿no? Que al final me dan 157.000 negativo de pérdida. Después dice: el 15 de abril, o sea, 15 días después, se aprueban los estados financieros y se determina lo siguiente. De la utilidad al 31 de marzo, o sea, se refiere de estos 486.000, se realizará la asignación del 5% de reserva legal, se reinvertirá la suma de 200.000 y se capitalizará la suma de 100.000, y el saldo será distribuido entre los accionistas como dividendos. Entonces, de estos 486.000, primero tengo que sacar 5% para la reserva legal, ¿no? Entonces vamos a asignar la reserva legal. Después de esos mismos 486.000, 200.000 se reinvierte. Eso quiere decir que esos 200.000 van a pasar a la cuenta resultados acumulados, ¿no? Reinvertir las utilidades significa dejarlas en la contabilidad. Entonces, al dejarlas, las vamos a colocar en resultados acumulados. Y finalmente dice: se capitalizará la suma de 100.000. ¿Qué quiere decir capitalizar? Capitalizar significa, en este caso, en el patrimonio, convertir en capital. Entonces, vamos a colocar los 100.000, le vamos a sumar a estos 26 millones. Todo esto va a pasar el 15 de abril, ¿no? Y el saldo, dice, o sea, lo que me sobre de los 486.000 menos el 5%, menos 200, menos 100, se va a distribuir entre los accionistas como dividendos. Eso ya lo vamos a colocar directamente a dividendos por pagar. Entonces ya no nos interesa que los dividendos, bueno, ya después, digamos, se va a ver cuánto se va a pagar por acción, etcétera, que ya, digamos, eso ya no va a ser parte de este ejercicio. En fecha 30 de abril del 2022 se recibe el informe del peritaje técnico, y al 30 de abril, ¿no? Dice, donde se indica que los activos fijos deben registrar un incremento de 100.000. Entonces, hemos hecho el peritaje, hemos hecho el revalúo técnico de mis activos. Entonces, todo este activo fijo tiene que aumentar en 100.000 bolivianos.
El día de ayer, cuando hablábamos de reservas, les decía, las reservas no, o la reserva por revaluos técnicos se origina gracias a que nosotros le ponemos un nuevo valor a nuestros activos. Y ese nuevo valor nosotros no lo pagamos, ¿no? O sea, un activo que yo lo tenía en mis libros con valor 1 y ahora me dicen que vale 1000, pues le subo su valor a 1000, pero necesito la contracuenta, ¿no? Ustedes saben que en el caso de los, la doble partida tiene que cumplirse, entonces subo el activo de 1000 y qué cosa voy a aumentar por otro lado. Entonces tengo que aumentar el patrimonio. Entonces voy a aumentar el patrimonio a través de una reserva de 100.000. Dice, este monto debe ser asignado a la cuenta reserva por revalúo técnico de activos fijos. Ok, vamos a utilizar ese nombre de cuenta. Dice acá, se pide asientos contables, que los vamos a hacer, aplicación del ajuste por inflación a todas las cuentas del patrimonio hasta el 30 de abril, o sea, vamos a hacer por un mes. Y dice mostrar el rubro patrimonio en el balance general al 30 de abril y elaborar estado de cambios en el patrimonio neto al 30 de abril también. O sea, todo lo vamos a hacer en un solo mes, ¿no? Lo que podría ocurrir también en un año, porque les decía ayer, el patrimonio casi no se mueve. O sea, es muy difícil que el patrimonio se mueva. Nosotros aquí estamos haciendo todo que se ha decidido en la reunión de socios, ¿no? Entonces, en la reunión o en la junta de accionistas, todo esto ha salido y los accionistas ya han decidido hacer esto. Entonces, eso se va a cumplir. Pero después los accionistas no se reúnen, no van a mover el patrimonio hasta el siguiente año. Entonces, como les decía, el ejercicio que vamos a hacer de este mes tranquilamente se aplica a todo un año, o lo puedo hacer mensual sin movimientos, ¿no? Solamente ajustar por inflación y ajustar por inflación. Entonces, para hacer este tema, para ajustar, lo más conveniente es, por lo general, primero ajustar, ¿no? Primero hacer el ajuste y luego hacer los movimientos. Es, digamos, un consejo que yo les doy. Pero, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuál es el tema? Cuando yo haga estos movimientos contables, los saldos de estas cuentas, que ayer también se los he comentado, la mayoría son reclasificaciones, ¿no? ¿Y qué dice acá? Se sacará el 5% de reserva legal, o sea, de los 486.000, voy a sacar un monto y lo voy a llevar a reserva legal. Eso es una reclasificación. Todo está moviéndose dentro del patrimonio. Saco de un lado y llevo a otro lado. O sea, efecto en el balance no hay, porque el patrimonio ni siquiera va a cambiar de valor de su total, ¿no? Entonces, es sencillo, es sacar de una cuenta para poner a otra dentro del mismo patrimonio. Por eso yo le llamo reclasificación, ¿no? Después dice, se reinvertirá, les decía, reinvertir es llevar al resultado acumulado. O sea, saco del resultado de la gestión y lo llevo al resultado acumulado. Y finalmente, se capitalizará, o sea, saco del resultado acumulado, o perdón, del resultado de la gestión y lo llevo a capital. En todos estos casos estoy simplemente reclasificando, no estoy en ningún caso utilizando otras cuentas. Al final sí dice el saldo será distribuido entre los accionistas como dividendos. O sea, lo que me sobre, yo voy a sacar del resultado de la gestión y lo voy a llevar a un pasivo. No, porque todavía no lo voy a pagar. Voy a pagar a medida que los accionistas vayan viniendo a cobrar. Entonces lo voy a llevar a un pasivo llamado dividendos por cobrar o por pagar y listo, ¿no? Los dividendos por pagar, ese es mi pasivo, es el único momento en que voy a tener un monto que va a salir del patrimonio y va a ingresar a otra cuenta de balance. Ese es el único caso. Después, no existe otro movimiento que realmente afecte a nuestro balance. Como les decía, en todos los casos, simplemente tengo reclasificaciones. Después tengo acá el tema del 30 de abril, pero esto ocurre el 30 de abril. O sea, este 30 de abril van a ver que este asiento contable no va a influir en lo que son las actualizaciones. En cambio, aquí sí va a influir. ¿Por qué? Porque como todos estos saldos van a cambiar, nosotros tenemos que entender, digamos, como que la plata, digamos, entiendan que esto es dinero, ¿ya? Que está trabajando entre fechas. Entonces, esto que estaba el 31 de marzo va a trabajar con sus mismos saldos hasta el 15 de abril. Entonces, yo les decía, como consejo, es que ustedes hagan la actualización hasta esta fecha, 15 de abril. Y después de eso, hagan el asiento, todas las reclasificaciones que dice acá, sacan nuevos saldos y esos nuevos saldos ahora van a trabajar desde el 15 de abril hasta el 30 de abril. Entonces hago la actualización al 30 de abril y luego recién hago este asiento.
Por eso el consejo siempre es primero hagan la actualización por UFBs y después de eso recién hagan los movimientos. Pues voy a hacer el movimiento del reserva por revalor técnico, pero esto simplemente va a ahora, digamos, hacer que esto cambie el saldo, pero ya para, digamos, la actualización de mayo, ¿no? Antes no va a cambiar. Entonces, de esa manera es como ustedes tienen que ir realizando el ejercicio. Después no hay nada más que hacer. Todo eso lo vamos a traducir en asientos contables. A medida que vayamos haciendo los asientos, vamos a hacer la aplicación de la inflación. Y finalmente vamos a mayorizar, bueno, no lo vamos a mayorizar acá, o sea, no vamos a hacer los libros mayores porque son 4 asientos creo que se realizan, o sea, no es gran cosa. Fácilmente vamos a poder sacar los saldos del rubro patrimonio y finalmente vamos a elaborar este estado financiero, que es el estado de cambios en el patrimonio, que van a ver que simplemente es una copia del libro mayor, ¿no? Que donde el libro mayor que se coloca, digamos, en forma vertical, nosotros lo vamos a colocar en forma horizontal. O sea, no hay, es una matriz nomás donde vamos a mostrar todos estos movimientos que han ocurrido durante el año. Como verán, esto es lo único que va a pasar durante el año. Después este patrimonio no se va a tocar hasta el final del año. Es muy difícil que vuelvan a los socios a reunirse y decidir algo. Después solamente va a ser ajuste por inflación mensual del mismo saldo, ¿no? Y ese saldo se acumula. Lo único que tengo que tomar en cuenta, y eso vamos a aprender el día de hoy, es que el capital y las reservas, como les decía ayer, deben permanecer con sus saldos históricos. Entonces nosotros vamos a mantener eso, pero no quiere decir que no vamos a actualizar. Vamos a hacer el ajuste de actualización, pero ese ajuste lo vamos a llevar a otras dos cuentas. A otras dos cuentas que se llaman ajuste de capital y ajuste de reservas, ¿no? A esas cuentas vamos a llevar todo el efecto de la inflación que tiene en nuestro caso capital y en este caso la única reserva que tenemos. Estas otras que son también reservas se ajustan a su propia cuenta, ¿no? Entonces, el ajuste del ajuste de capital va a ir a esa misma cuenta y el ajuste de la cuenta ajuste de reservas va a ir a su misma cuenta. Entonces, eso digamos que es sencillo, ¿no? Vamos a ver cómo lo vamos a realizar el día de hoy para hacer el cuadro. Entonces, les repito, lo primero que hacemos es el ajuste por inflación. ¿De qué? De estos saldos que estaban al 31 de marzo hasta el 15 de abril. Entonces, vamos a la solución. Y en la solución, lo primero que tienen ustedes es un cuadro. Y su cuadro dice actualización al 15 de abril. Pues miren, voy a copiar los saldos. Capital social, 26 millones. Reserva 42,297. Reserva por reloj técnico todavía no tengo. Ajuste de capital 86,321. Ajuste de reservas 1,670. Resultados acumulados negativo 157,000. Y resultado de la gestión positivo 486,000. El total de mi patrimonio al 15, o perdón, al 31 de marzo es 26.459.288. Entonces, a eso le voy a aplicar lo mismo que hacíamos con activos fijos, ¿no ve? Una UFB final o una FB de cierre y comparada con la UFB base. Entonces, vamos a hacer esto. Esto ustedes lo pueden sacar de lo que les decía, tablas de el Banco Central, ¿no? Si ustedes ingresan al Banco Central, para que ustedes puedan descargarse, porque esto es obviamente mucha ayuda. Aquí tengo estadísticas económicas y aquí está. Unidad de fomento a la vivienda. Y aquí dice datos estadísticos y calculadora UFB. La calculadora es la que me calcula, o sea, si yo digo de una fecha a otra fecha, el sistema me lo va a calcular, o sea, va a hacer este cálculo que les digo, ¿no? Va a agarrar la UFB final, la va a dividir entre la UFB inicial y el monto que tú lo pongas te lo va a actualizar. ¿Ya? Que nosotros eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, entro a estos datos estadísticos y en esos datos estadísticos vean que dice, acá dice valor actual de la UFB. Entonces, este valor actual de la UFB, yo puedo ver otras cosas. Miren, tabla anual de valores de la UFB. Pongo buscar
Y miren acá, me da toda la tabla de todos los años, desde el 2001. La UFB le puedo descargar en PDF, en Excel o en una plantilla de Excel, ¿no? Entonces yo tranquilamente puedo hacer todo eso. Pero si ustedes ven aquí la UFB del 2023, la UFB del 2022, el año que quieran, y de ahí van sacando, el otro día les he mostrado los datos, ¿no? Entonces simplemente de acá se descargan. Y bien, ahora lo que yo voy a hacer es, miren, tengo la OFB final. Para todos los casos es lo mismo. La OFB inicial, ¿no? Que es 2.37846. Ustedes se van a dar cuenta de que están haciendo bien, porque la UFB final siempre tiene que ser mayor a la UFB inicial. La UFB final va a ser la del 15 de abril, la UFB del 15 de abril, por si acaso. Y la UFB inicial va a ser la UFB del 31 de marzo. Porque nosotros sabemos que como esos saldos estaban ya actualizados, quiere decir que estaba actualizado hasta el 31 de marzo. Nosotros tenemos que actualizar del 31 de marzo al 15 de abril. Aquí, por favor, no tienen que tomar en cuenta hasta el día que se ha hecho y después tomar un día después, si no lo van a tergiversar todo, porque la UFB sube cada día. He tenido algunos inconvenientes con algunos profesionales o algunos alumnos, por otro lado, que me dicen, es que como ya está actualizado hasta el 31 de marzo, quiere decir que a partir del día siguiente recién actualizo y le ponen la OF inicial, la del 1 de abril. Entonces no les va a dar el mismo dato, ¿no? Entonces va a estar mal. Tiene que ser del 31 de marzo. No es que se repite, no es que se duplica, por si acaso. Entonces, no tienen que hacer del día siguiente, tiene que ser del mismo día o el último día al cual ha sido actualizado. Entonces, lo último que yo tengo es el 31 de marzo. Coloco aquí la OFB del 31 de marzo del 2022. Si yo me descargara del 2022 la tabla de UFBs, pues tranquilamente puedo ver que aquí me va a salir estas cifras, ¿no? Es muy sencillo, yo tengo todo el tiempo, me voy descargando esto porque es sumamente útil. Y aquí está marzo y abril del 2023, o perdón, 2022. Y aquí tengo los datos. El 31 de marzo es 2.37846. Entonces, vean, 2.37846. La del 15 de abril es 2.37921, ¿no? Este es el 15 de abril, 2.37921 y aquí está, 2.37921. El cálculo es el mismo que hemos hecho para activos fijos. Si ustedes se acuerdan, para activos fijos que hemos hecho, hemos agarrado la UFB final dividido entre la UFB inicial y le sale 1 punto algo, ¿verdad? Y eso lo multiplico por el monto histórico. Entonces, multiplicado por 26 millones, hagan ustedes sus cálculos, por favor, para que vayan aprendiendo y les va a dar el monto actualizado. Y el monto actualizado es 26.008.198,58. Entonces, la actualización, el monto de actualización va a ser la resta, el monto actualizado menos el monto histórico. De esa manera es como yo voy a hacer el cálculo. Entonces, el monto actualizado menos el monto histórico me da 8.198,58. Entonces, ese es el monto de actualización. Si ustedes revisaran, digamos, lo que hemos hecho en activos fijos, estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Es, digamos, el cálculo, la forma de calcular es idéntica, no, en ningún caso cambia. Y lo mismo vamos a hacer ahora para reserva legal y me da 42.310,34. Hago la resta, ¿no? 42.310,34 menos 42.297 me da 13.34 de ajuste. En todos los casos se hace el monto actualizado menos el monto histórico, en todos los casos. Y en todos los casos tiene que darles valores positivos, porque el monto actualizado tiene que ser mayor al monto histórico. Porque la OFB siempre sube, tiene la tendencia a subir. Entonces, si ustedes revisaran acá, siempre sube.
y suben parámetros iguales, y ustedes restaran una UFB de otra, por ejemplo, aquí está subiendo en el quinto decimal de 5 en 5, porque aquí está con 51, 56, 61, 66, y va a tener esa tendencia hasta el 10 del mes siguiente, que es cuando se calcula. Entonces, vean, hasta el 10 de mayo sigue siendo 1,6, 1,6, ¿no? Va subiendo de 5 en 5. Pero después, miren, de 46 a 52 ya sube 6. En el quinto decimal sube 6. De acá a acá. Y a partir de ahora va a subir 6, 6, 6, 6, 6, hasta el 10 del mes siguiente, hasta junio. Ven que aquí está subiendo 6, 6, 6, 6. Y a partir de ahora, al 11, de 32 a 41, sube 9. 9, 9, 9, 9, está subiendo todo el tiempo 9. Eso quiere decir que cada vez la OFB está empezando a tener una tendencia a subir, ¿no? En este caso, ¿no? En el año 2022. Eso se llama el índice de crecimiento. Entonces, la OFB siempre va a aumentar. El único caso en el que la OFB ha disminuido, y es el caso que hablábamos ayer, es el tema del diciembre del 2020, donde la UFB en el mes ha tenido una tendencia a disminuir. O sea, desde el 11 de diciembre, la UFB en vez de subir ha empezado a bajar. Es algo muy atípico, pero no quiere decir que sea algo súper raro, ¿no? Podría ocurrir, pero casi nunca ocurre. Les decía, todas las economías del mundo son inflacionarias, siempre van a aumentar, todas, en todo el mundo. Sí, no existe país que todo el tiempo viva una deflación, digamos. No, no, eso no existe. Ningún país del mundo. ¿No? Entonces, todas tienden a subir, en mayor o menor medida, pero tienden a subir. Si nosotros tuviéramos una hiperinflación, esto subiría de golpe, ¿no? No estaría subiendo en el quinto decimal, estuviera subiendo en el segundo, en el primer decimal, ¿no? O sea que, mucha, al principio estaríamos avanzando, empezando el año con 2 y estaríamos terminando el año con 4, ¿no? Entonces, ese tema de la inflación es así. En nuestro caso no es. Nuestras normas locales te dicen, deberíamos ajustar, y estaba también la pregunta de Félix, decía, deberíamos ajustar cuando el país entre en hiperinflación, no en inflación normal, porque la inflación es normal, les decía, en todo el planeta. El tema es cuando entramos en hiperinflación. Y ahí recién deberíamos ajustar nuestros estados financieros. Pero como nosotros no había esa norma hasta antes del 2007, nosotros ajustábamos y ajustábamos y ajustábamos. Entonces no había ningún problema y seguíamos ajustando. Entonces, lastimosamente, hemos mantenido ese ajuste hasta diciembre del 2020. No había forma de cesar, pese a que desde esa vez no tenemos nosotros hiperinflación, o sea, no estamos en hiperinflación. Un país está en hiperinflación, dice, cuando el acumulado en los años supera el 100%. Es un cálculo que se tiene que hacer para llegar a ese 100%. O sea, no es la sumatoria, por si acaso, de las inflaciones, ¿no? Es directamente un cálculo que se realiza de acuerdo a una multiplicación de la inflación de los últimos 3 años. Y si esa multiplicación supera el 100% después, ¿no? Al sumarlos, es que vamos a recién decir que el país está en hiperinflación. Y cuando el país entra en hiperinflación, recién yo debería ajustar por índices. Como les decía, no había forma en que el Consejo Técnico pueda cesar este ajuste, porque nosotros ya veníamos ajustando desde siempre, ¿no? Y lo hacíamos mensualmente. Y con el cambio, pues no ha habido forma en que digamos, bueno, Bolivia no está en hiperinflación, ahora, a partir de ahora, no se ajusta. No han hecho eso en su momento, entonces hemos seguido realizando el ajuste correspondiente. Hasta diciembre del 2020, como les comentaba el día de ayer, en que cuando hemos tenido este tema de la deflación, digamos, ¿no? En diciembre del 2020, la UFB en vez de subir ha empezado a disminuir, o sea, ha empezado a bajar. Ha bajado entre el 11 de diciembre hasta el 10 de enero. Entonces, del cierre de noviembre al cierre de diciembre, teníamos una disminución, o sea, la UFB era menor en diciembre y en noviembre era mayor. Ese ha sido el instante donde
el Consejo Técnico ha aprovechado esta situación y se ha pronunciado y ha dicho, bueno, como hay deflación, como está bajando, la tendencia es a bajar, entonces cesamos el ajuste. O sea, ya no se tiene que ajustar contablemente. ¿Y qué pasa en la actualidad? Pues les decía, después de ha pasado eso, al cierre de diciembre, los primeros días de enero se ha pronunciado el Consejo Técnico, ya para fines de enero o febrero, si no me equivoco, Impuestos Nacionales ha sacado un comunicado indicando, por si acaso en el artículo número tantos del 24 del 51, indica que los estados financieros tienen que estar mostrados a la fecha de, o perdón, calculados con la UFB de la fecha de cierre. Entonces, al decir de ese modo, la interpretación cambia totalmente, porque según el 24 del 51 dice, yo no hablo de inflación, aquí no hablo de inflación, hiperinflación, nada, yo estoy diciendo que el estado financiero se tiene que recalcular a la fecha de la OFB de cierre, a esa fecha, ¿no? Entonces, si la OFB es menos, pues bajará, si la OFB es más, subirá, pero aquí dice con la OFB de la fecha de cierre, no dice otra cosa. Entonces ha, digamos, recapitulado ese artículo que está en el 24 del 51 y ha dicho, bueno, pues esto es lo que dice la ley. Entonces, empresas, digamos, tienen que seguir actualizando. Lo chistoso ha sido que para diciembre todos hemos actualizado al revés, porque en vez de aumentar, nuestros saldos en todos los casos han bajado, han disminuido. Y bueno, pues era un ajuste que había que hacerlo y como era el efecto de un solo mes, porque hasta noviembre había que actualizar normalmente, ese año se ha dejado tal cual, aunque muchos han habido cursos, ha habido pronunciamientos del Consejo Técnico de cómo realizar este ajuste de un solo mes para poder diferenciar y decían, bueno, pues hasta noviembre tú tienes la cuenta ajuste por inflación, pero a diciembre vas a tener una cuenta llamada otras regularizaciones para no utilizar la cuenta ajuste por inflación, ¿no? En cumplimiento de la norma. Y bueno, pues hasta ahí, como el tema era inmaterial en un solo mes, pues podías hacer caso, no hacías caso. Las auditorías no han molestado por ese lado, sí, porque generalmente el movimiento de un mes era ínfimo, ¿no? Decían, no es nada, entonces no hay donde perderse. El problema ha sido ya para el siguiente año, para el cierre de la gestión 2021, que la OFB desde el 11 de enero otra vez empezó a subir. No es que ha seguido bajando entre enero, febrero, no, ya 11 de enero ya empezó a subir un poquito. Al cierre de enero ya era más que diciembre, pero era menos que noviembre todavía. Al cierre de febrero ya era más que noviembre. O sea, ya estábamos otra vez en... O sea, como que ha sido un pequeño bajón y otra vez empezó a subir, digamos, si hiciéramos una gráfica. Y desde esa vez no ha parado de subir, ¿no? Entonces, lo que les decía, el tema de la inflación es algo que ocurre en todos los países. Y en la actualidad en Bolivia estamos sufriendo este tema de la aplicación de este ajuste, ¿no? Justamente hablando de este ajuste, yo tengo un compañero, un amigo mío, un colega, que está dando un curso este domingo, si no me equivoco, este sábado, de justamente de la aplicación del ajuste por inflación en la contabilidad para cerrar. ¿No? Ayer Félix me decía, sería bueno ver un curso. Bueno, es un amigo que está haciendo el curso, no sé cuánto será el costo. Bueno, es un solo día, creo, dos, ¿no? O sea, no es gran cosa. Va a ser en fin de semana, cosa que todos puedan, digamos, acudir, ¿no? Me decía, puede ser domingo 6 de la tarde, me decía, ¿no? Entonces, si ustedes, alguno de ustedes está interesado, pues me avisa y yo le doy el contacto a este mi amigo y para que asistan al curso, no sé, tal vez les pueda dar un descuento, yo qué sé, ¿no? O sea, ya, a él justo el día de hoy me ha llamado, hasta mañana, y me ha dicho, ¿no? Dice, pues acá estoy dando este curso, no sé si tienes gente, avisarles. Y como anillo al dedo le digo, mira, esta noche voy a hablar de inflación y bueno, pues voy a tocar el tema. Y me acordé también de la pregunta y el comentario de Félix, ¿no? Entonces, si ustedes desean, me escriben inbox y bueno, creo que algunos de ustedes ya tienen mi teléfono y tranquilamente yo les puedo dar el dato, ¿no? Para que se inscriban. Es, como les digo, es totalmente opcional, no estoy aquí haciendo propaganda ni nada, ¿no? Es algo que si ustedes quieren, lo toman y si no, pues como que ha calzado justo el día de hoy para, para hablar de este tema, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, ya tenemos
los datos y ahora voy a proceder a la actualización, ¿no? Les decía, vamos actualizando, tiene que salir sí o sí de una manera, digamos, de incremento, ¿no? Entonces, en todos los casos ustedes miran, es más alto. En el caso del ajuste de capital, por ejemplo, tenemos 86.321, ahora tengo 86.348. La actualización es 27. Siempre tiene que ser positivo. Si ustedes hacen al revés, si digamos se equivocaran y en vez de la OFB inicial le ponen la final y en vez de la final le ponen la inicial, o sea, esto todito va a salir negativo, ¿no? O sea, en vez de subir, va a bajar, va a disminuir. Cosa que en el caso de que la OFB siempre sube, no debería ocurrir. Entonces es una forma de darse cuenta que están haciendo mal. Mucho ojo con eso. Ahora, a veces, por suerte, o sea, y eso ya es algo, mucha coincidencia, sale al revés y el factor de actualización es exactamente el mismo, pero negativo. Y a veces el alumno no se da cuenta, ¿no? Porque pone el monto actualizado y hace la resta del monto histórico menos el monto actualizado y sale, por coincidencia, el mismo monto. Y el alumno ya no mira el negativo en su calculadora, sino ya ve positivo y lo escribe, ¿no? Entonces, no es lo más correcto, obviamente. Es fácil notar cuando esto es menor que este otro, ¿no? O sea, el monto actualizado es menor que el monto histórico, pues uno se ubica al tiro que la persona que está calculando lo está haciendo mal, ¿no? De 26 millones, no va a salir 26 millones 8 mil, va a salir 25 millones 991 mil, así, ¿no? Entonces, ya, pues está bajando, entonces está mal hecho, por más que la actualización le salga bien, por más que se hagan el asiento bien, ¿no? Otros hacen todo al revés, que no es la idea. Pues les decía, por la inflación tiene que aumentar, necesariamente tiene que aumentar. Les repito, el único caso en que ha disminuido ha sido entre noviembre y diciembre del 2020. O sea, después nunca más se ha dado. La FB nunca baja, ¿no? O sea, estados de deflación no se viven, es algo atípico. ¿Ha ocurrido en Bolivia? Sí. Los motivos los desconozco, pero después otra vez ha vuelto a subir, así que puede ser que ha sido una coincidencia de que algunos artículos de primera necesidad justo en ese mes han tenido una baja enorme y al bajar de una forma muy abrupta, digamos, han hecho que este índice baje. Y como este es un índice que se calcula en base a una tasa de crecimiento y se calcula para todo el mes siguiente, puede ser que en el mes de noviembre haya bajado, he calculado la tasa y la tasa era, en vez de crecimiento, era de decrecimiento, y ese decrecimiento yo lo he calculado para todito diciembre y enero. Como esto sale siempre adelantado, les decía, no sé, ahorita ustedes entran a este Banco Central, a donde les he mostrado y sacan la OFB del 2023, les va a dar la OFB calculada hasta el 10 de septiembre. Y si ustedes ingresaran el 11 de septiembre al Banco Central, a ese lugar, ya va a estar calculada la OFB hasta el 10 de octubre. ¿No? Por eso les decía, se hace el cálculo el 10 en la tarde y al tiro se calcula la fórmula actuarial, se aplica a la última UFB que se tenga calculada y automáticamente ya sale todo el mes. Por eso les he dicho, no sube de 5 en 5, sube de 6 en 6, porque es una fórmula de crecimiento, entonces va a subir durante todo el mes el mismo valor. Entonces vean que así es como funciona el tema del OFB. Siempre tiene que aumentar. En el ajuste de reservas tengo 1.670 y me da 1.670,53. O sea, tengo 53 centavos. Cuando los montos son pequeños, a veces los incrementos no son notorios, porque el incremento se da en el tercer, en el cuarto decimal, y a veces parece que aumenta un centavo, y a veces no aumenta nada. Eso es normal, ¿sí? Porque si son montos pequeñitos, la OFB no le va a afectar. Imagínense, de 26 millones ha subido 8.000. Entonces, de 1.000 pesos, pues sube solamente 50 centavos, ¿no? Si tuviéramos un monto en ajuste de reservas, digamos, de 400, tal vez aquí seguirían siendo los mismos 400. El siguiente, resultados acumulados negativo, me va a dar un monto negativo más grande, 157.049. Hago la resta y me da un incremento negativo de 49,51. Todo es negativo, por si acaso. Resultado de la gestión, 486.000, tengo ahora 486.153, la actualización es por 153,25. Entonces acá ya tengo
el monto histórico, 26.459.000, y el monto actualizado, 26.467.631. Entonces, la actualización es neto 8.343. Y digo neto porque aquí el 49 se está restando, ¿no? No se está sumando, está restando. Entonces me da 8.343,41. Ahora, de esta actualización yo tengo que hacer el asiento contable. Y para que ustedes vayan entendiendo el asiento contable, les decía que tenemos que aplicar la teoría que me indica que el capital y las reservas tienen que mantener su valor histórico. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son mi capital y mis reservas? Capital, reserva legal, reserva por valor técnico también es una reserva, ¿sí? Entonces, estas tres tienen que mantener sus valores históricos. Quiere decir que estos 26 millones tienen que seguir siendo 26 millones, no puedo cambiarlos. Si yo lo convirtiera, afectara a esta misma cuenta y lo convierto el capital a 26.008.000, va a querer decir que yo he incrementado mi capital en 8.000 pesos. Y para hacer un incremento de capital, mucha, ¿no? Pues se tiene que hacer reunión de socios, y en este caso que es una sociedad anónima, la sociedad anónima solo está emitida en acciones, el capital está en acciones, y las acciones son de 10 o múltiplos de 10. Entonces siempre van a ser números que van a ser múltiplos de 10 o 100, digamos, ¿no? Del valor que sean las acciones. Si las acciones valen 1.000, pues va a tener que ser múltiplos de 1.000. Entonces es imposible que yo tenga un incremento de capital de 8.198. Es decir, bueno, si mis acciones son de 1.000, he aumentado 8 acciones. ¿Y 198 qué es? ¿No? Además que el tema de aumento de capital o disminución de capital está normado en la misma escritura de constitución de cada empresa. Entonces, definitivamente no se puede mover. Entonces, yo no puedo presentar este saldo, pero les digo, no quiere decir que no actualice. Voy a actualizar, o sea, voy a calcular el efecto de la actualización, pero no voy a hacer afectar a la cuenta capital. La cuenta capital se va a mantener con sus 26 millones. La cuenta de reserva legal se va a mantener con sus 42.297. Entonces uno dice, ¿qué voy a hacer con estos datos? Bueno, pues estos 8.000 yo los voy a llevar a esta cuenta, al ajuste de capital, porque el ajuste del capital social tiene su cuenta que se llama ajuste de capital. Y vean que la cuenta ajuste de capital también se está actualizando por 27 pesos. Entonces, los 27 pesos también los voy a colocar a la misma cuenta ajuste de capital. Entonces, voy a decir que 8.000 y 27 tienen que irse a la cuenta ajuste de capital. Ambas cuentas. Ambos valores los tengo que sumar. Con eso no voy a afectar la cuenta capital social. Y si en mi asiento contable no afecto a la cuenta capital social, pues capital social va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Por eso les decía, con eso ya confirmo de que no estoy afectando a esta cuenta. ¿Qué voy a hacer con las reservas? Les decía, por ejemplo, la reserva legal, que tiene un incremento de 13.34, no puedo cargar a la misma cuenta. Entonces, estos 13.34 no tengo que llevar a la cuenta de reserva legal, tengo que llevar a otra cuenta. Entonces, para eso existe esta otra cuenta, ajuste de reservas. Y esta cuenta ajuste de reservas también se actualiza. Entonces, para este caso, la reserva legal, estos 13.34, más el 0.53, que es el ajuste del ajuste de reservas, lo voy a llevar ambos sumados a la cuenta ajuste de reservas. Con eso, la cuenta de reserva legal no la estoy tocando, y esto quiere decir que la reserva legal se va a mantener con 42.297. ¿Por qué? Porque estas cuentas no las estoy utilizando. Estoy utilizando estas otras dos cuentas para reflejar estos incrementos. Y así es como tengo que operar. En el caso de los resultados acumulados, todo se ajusta al resultado acumulado, todo, inclusive el resultado de la gestión. El resultado de la gestión no tiene que actualizarse. Digamos que tendría, en cierto modo, el mismo tratamiento del capital y las reservas. Pero en este caso no hay norma que nos diga que tiene que mantenerse. Pero ¿cuál es el problema que yo puedo obtener acá si es que ajusto a su misma cuenta? En el enunciado dice, el 15 de abril, o sea,
posterior al cierre, al 31 de marzo, dice, se hace la reunión de socios, ¿no? La asamblea de accionistas, y de ahí dice, de la utilidad que tenía al 31 de marzo, o sea, de esta utilidad, van a pasar todos estos movimientos contables, de esa utilidad que tenía a esa vez. Y ojo, acá yo le he puesto por fines didácticos 15 días después. Esto generalmente no ocurre, ¿no? ¿Por qué? Porque como el gobierno nos da 120 días para pagar el impuesto a las utilidades, pues en el primer mes nosotros estamos haciendo los últimos ajustes para cerrar al 31 de marzo, digamos, hasta el 15 de abril, 20 de abril ya tenemos todo cerradito, porque después viene auditoría. Y auditoría va a estar todo el mes, digamos, ¿no? Todo el mes de mayo. Nos revisan, ven los comprobantes, ven todo, dan asientos de ajuste, yo qué sé. El punto es que para el cierre de mayo ya tengo mi balance definitivo. En junio, sí, o tal vez los primeros días de julio, recién los accionistas se están reuniendo para definir este tipo de situaciones. ¿Y qué hacen ellos? Revisan los estados financieros del 31 de marzo, aunque estén 3 meses después, revisan esos estados financieros. Ya están auditados, ya están con informes, con todo, ¿no? Entonces, como ya está todo oleado y sacramentado, pues ya no hay nada que cambiar. Dicen, veremos cuánto era la utilidad esa vez. Ah, la utilidad era 486,000. Entonces, de esto sacaremos el 5%, de esto nos dividiremos, de esto pagaremos dividendos. La decisión es esa, por eso les decía, puede pasar el 15 de abril, como tengo en el enunciado, puede pasar en mayo, puede pasar en junio, puede pasar en julio, porque tengo hasta el 29 de julio para pagar mi impuesto a las utilidades. Entonces, hasta antes de eso tiene que existir esta reunión de tratamiento de las utilidades o de los resultados. Entonces, va a pasar esto, pero ¿qué sucede? Si la reunión se realiza en julio, pues yo ya he tenido que actualizar a abril, he hecho mi actualización a mayo, he hecho mi actualización a junio, o sea, ya he hecho 3 actualizaciones. Y si yo hago este cuadro, porque este cuadro lo he hecho por un mes, entonces si este cuadro lo hiciera todo el tiempo, ¿qué va a suceder? Este cuadro va a hacer que yo afecte el resultado de la gestión. Y si yo tengo el problema de que el resultado de la gestión lo voy a cargar a la misma cuenta, puedo cometer el error, si digamos esto fuera ya hasta junio, hasta el 30 de junio, puedo cometer el error y pensar que mi utilidad a distribuir es 486,153. Y de aquí, de este monto que ya está actualizado, sacar la reserva legal, sacar, digamos, quitarle los 200,000, los 100,000, y el saldo todavía para distribuir entre los socios va a ser mayor. Y eso está mal, porque los socios están decidiendo sobre estos 486,000 de esa vez, de esa fecha. Entonces, en ese entendido, es que yo voy a actualizar. Yo les decía, no quiere decir que no tenga que actualizar, lo voy a hacer, pero el efecto de la actualización, que en este caso es 153, lo voy a cargar a este dato, ¿no? O sea, lo voy a sumar y lo voy a llevar todo al resultado acumulado. Entonces, en este caso tengo un negativo 49, tengo un 153 positivo, esto me va a dar un neto de 103. Esos 103 yo los voy a llevar directamente a la cuenta de resultado acumulado, porque esta cuenta sí se va a acumular en su propia cuenta, ¿no? Esta cuenta sí va a afectarse por la inflación. Entonces, no va a haber ningún inconveniente. De todos modos, después la cuenta de resultado de la gestión, y esto tiene que ser algo cotidiano de cada año, tiene que quedar siempre en cero. Por eso les decía acá, yo de esta utilidad de 486, el 5% lo voy a reclasificar a reserva legal. 200,000 lo voy a reclasificar al resultado acumulado. 100,000 lo voy a reclasificar a capital. Y el saldo lo voy a llevar a un pasivo. ¿Qué quiere decir? Que la cuenta de resultado de la gestión va a quedar en cero. Entonces, ya no va a existir después de esa decisión de los accionistas una actualización de este resultado. Solamente voy a tener la actualización de los resultados acumulados, cualquiera sea su saldo. Entonces, espero que esa parte me hayan entendido porque esto es muy importante. He conocido muchos contadores y contadores, o sea, ya gente que ejerce la profesión, que ajusta, y bueno, sí hay que seguir ajustando, pero el momento de hacer la decisión de los socios de repartir utilidades, reparten la utilidad actualizada. Y eso está mal.
se tienen que repartir la utilidad de la fecha de cierre, porque ellos van a decidir sobre esa utilidad, no sobre la utilidad del día de la reunión, ¿no? Que va a estar ya con un efecto. Es por eso que lo mejor que pueden hacer es no afectar a esta cuenta, dejarla a la cuenta con el valor que tenía, pero el ajuste mandarlo a la cuenta de resultados acumulados, que es donde después debería pasar, ¿no? Si yo no reparto las utilidades, este resultado de la gestión siempre va a ser absorbido por el resultado acumulado, porque el resultado de la gestión al año siguiente tiene que empezar de cero otra vez, porque es una nueva gestión, entonces voy a tener otro resultado. Entonces, así es como tengo que irme movilizando. Entonces, dicho esto, yo ya puedo efectuar el asiento contable. ¿Ya? No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda o consulta. Muy bien, entonces vamos haciendo el asiento contable. ¿Cuál es el asiento? Les decía, primero voy a agarrar el capital y el ajuste de capital. Estas dos actualizaciones las voy a llevar a la cuenta ajuste de capital. Entonces yo tengo que sumar 8.198,58 más 27,22 me da 8.225,80. Ese monto lo voy a llevar a mi asiento. Miren, este es mi primer asiento, ¿no? Que ustedes también lo tienen. Y ahí está la cuenta ajuste de capital, 8.225,80. Eso estoy colocando. Pasamos al siguiente, las reservas. Tengo el ajuste de la reserva legal y el ajuste del ajuste de reservas. Todas estas dos cifras las voy a llevar a la cuenta ajuste de reservas. Entonces sumo 13,34 más 0,53 me da 13,87. Entonces esos 13,87, miren, está acá en la cuenta ajuste de reservas. Finalmente, tengo el tema de el resultado acumulado y el resultado de la gestión. Les decía hace un instante que todo lo voy a llevar a la cuenta de resultados acumulados. Entonces sumo 49,51 negativo más 153,25 me da 103,74. Entonces eso voy a llevar a la cuenta resultados acumulados, 103,74. Y el total me va a dar 8.343,41 y eso lo llevo a la cuenta ajuste por inflación y tenencia de bienes y aquí están los 8.343,41. Entonces, este es el asiento que yo debo correr. Si se dan cuenta, no he tocado la cuenta de reserva legal, no aparece la cuenta capital en mi asiento contable porque no tengo que tocar esas cuentas. Esas cuentas tienen que permanecer en el tiempo con su saldo histórico, a menos que yo les haga algún cambio, ¿no? Pero un cambio decidido por los socios. El cambio por inflación no tiene que afectar. Las únicas cuentas que yo puedo utilizar libremente son ajuste de capital y ajuste de reservas y el tema de resultados acumulados solamente por el tema de la inflación, nada más. Después no puedo tocar la cuenta resultados acumulados como contador, o sea, como profesional yo no puedo tocar esas cuentas. Tiene que ser la decisión de los socios quienes me van a decir qué hacer con estas cuentas. Bien, y hecho el asiento, bueno, acá vamos a parar un ratito, les voy a, o vamos a ver el tema de la lista, de un segundito. Les decía, ya en nuestro primer asiento ya he actualizado. Una vez más les repito, el consejo es que siempre actualicen primero. ¿Por qué actualizar primero? Porque una vez que yo actualizo, ya me olvido de este factor. Muchos cometen el error que primero hacen los movimientos contables, o sea, este movimiento del enunciado, todo lo que se ha decidido, mayorizan y esos nuevos saldos, porque esto va a cambiar en el momento que mayoricemos este asiento, los actualizan desde marzo. Entonces, ahí cometen el error porque les decía, es como, piensen que esto es plata trabajando, ¿no? Entonces, esto ha trabajado desde el 31 de marzo al 15 de abril. Después de que yo haga este cambio, pues los nuevos saldos van a trabajar desde el 15 de abril hasta el 30 de abril. Entonces, si ustedes primero hacen el asiento y cometen el error de cambiar los saldos, esos saldos puede ser que coloquen ustedes en este cuadro y van a actualizar del 31 de marzo al 15 de abril saldos que no había al 31 de marzo y les va a dar obviamente otros montos, otra actualización. Esto es matemáticas, así que el cálculo va a seguir siendo el mismo, pero el asiento contable ya va a estar equivocado porque les va a dar otro asiento con otras cifras, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado por ese lado. Entonces, ahora sí, una vez que he hecho yo
el asiento de actualización, voy a proceder a hacer el otro asiento, que dice acá, de la utilidad al 31 de marzo se realizará la asignación de la reserva legal 5%. Entonces, yo voy a sacar el 5% de 486,000. Pues hacen el cálculo ustedes, ¿no? 486,000 por el 5% y lo llevan a la cuenta reserva legal. Les va a dar 24,300. Entonces, ahora sí se está moviendo la reserva legal, es una reserva, pero se está moviendo por decisión de los socios. Los socios han decidido adicionar a la reserva legal porque tienen utilidad, ¿verdad? Esto está por Código de Comercio, va a estar en los estatutos de la empresa, entonces los socios, lo primero que dicen, sacamos reserva legal. Después dice, 200,000 se reinvierte. Les decía hace un instante que reinvertir significa llevar al resultado acumulado. Es dinero que no va a escapar de la empresa. Se va a quedar dentro de la empresa. Entonces, yo lo voy a llevar a la cuenta resultados acumulados. Y ahí se va a quedar para siempre. No es simplemente engordar el patrimonio, o sea, agrandar el patrimonio. Entonces, voy a llevar a resultados acumulados. Miren la cuenta. Resultados acumulados está acá con los 200,000. Entonces, voy a hacer ese cálculo. Después dice, se capitalizará la suma de 100,000. Les decía hace un instante, capitalizar en el tema del patrimonio significa llevar al capital. Ya en activos, capitalizar, muchos consideran llevarlo al activo, ¿no? Pero eso es cuando hablamos de gastos, que no tienen que ser gastos, tienen que ser activos, decimos capitalizamos esas compras, ¿no? En este caso, estamos hablando de un resultado. ¿Cómo capitalizamos? Capitalización de utilidades es llevarlo al capital. Y estamos llevando un monto redondo, 100,000. Y es por lo que les decía hace un instante, ¿no? El tema de las acciones, porque es una sociedad anónima, las acciones se van a ir en múltiplos de 100 o en múltiplos de 1,000. Entonces, en ese entendido, digamos que fuera acciones de 1,000 bolivianos. Quiere decir que vamos a emitir nosotros 100 acciones de 1,000. Y es como pagarles a los socios en acciones, porque esas acciones le tenemos que dar a alguien. Se las vamos a repartir entre todos los socios. Entonces, así es como se decide la capitalización de utilidades. La capitalización de utilidades no va a cambiar el porcentaje de participación. Como a todos los socios les vamos a repartir acciones por igual, pues todos los socios van a tener el mismo número de acciones y en ese caso van a mantener, como todos aumentan, en porcentaje, el porcentaje de participación va a seguir siendo el mismo. Entonces, así es como funciona el tema en las acciones. Entonces, no puedo capitalizar 85,250. ¿Por qué? Porque cada acción vale 1,000 o cada acción vale 100. Entonces, si cada acción valiera 100, pues tendré que tener por lo menos los dos últimos con cero. Si tengo acciones de 10, pues por lo menos el último cero. O sea, imagínense, nunca voy a poder capitalizar algo que tenga centavos. Eso no va a ocurrir nunca. Entonces, no tienen que confundirse por ese lado, ¿no? Lo mismo en las cuotas de capital, en las sociedades de responsabilidad limitada, las cuotas de capital también son en múltiplos de 10 o 100 o 1,000, ¿no? Entonces, lo mismo va a ocurrir. Entonces, vamos a capitalizar 100,000. Capitalizar, les decía, vamos a llevar al capital. Y aquí está, capital social, 100,000. Y finalmente el saldo, y uno dice el saldo, 486,000 menos el 5%, menos 200,000, menos 100,000, ¿cuánto tengo? Pues les tiene que dar 161,700. Ese es el saldo que lo vamos a distribuir, porque dice acá, será distribuido entre los accionistas como dividendos. Este sí va a ser un pago en dinero, o sea, se les va a distribuir a los socios en dinero. Entonces, eso sí ya va a ser una fuga de capital dentro de la empresa, no es una fuga de efectivo. Entonces, eso lo vamos a colocar nosotros en un pasivo. Los dividendos no se pagan de inmediato, los dividendos se pagan después, lo mismo que las utilidades, no se pagan en ese mismo instante. Ellos deciden y dicen, bueno, a partir de mayo, digamos, ¿no? Los socios que tengan sus acciones vengan y se les paga. O los socios que tengan sus cuotas de capital pasen y se les viene pagando, ¿no? Entonces, esto se va a pagar y se puede pagar en mucho tiempo, ¿no? Los pagos de dividendos ocurren en meses, ¿no? O sea, incluso pueden durar años los pagos de dividendos, dependiendo de lo que decida la junta. Hay juntas que dicen, pues un año vamos a esperar que la gente venga a cobrar. Si después de un año no vienen a cobrar, lo vamos a revertir a resultados acumulados, todo aquello que no se cobre. Ok, entonces si pasa un año, los que no han ido a cobrar después de un año tal vez ya no tengan el derecho, pero es una decisión de los socios. No hay decisiones unilaterales, ¿no? No es que la empresa dice, máximo yo les espero 2 meses. No es así.
Los socios van a decidir cuánto tiempo pueden esperar a sus propios accionistas, ¿no? Entonces, mientras no vengan a cobrar todos, tiene que quedarse en un pasivo. Entonces, yo voy a llevar a un pasivo, es cuenta de pasivo ya, dividendos por pagar. Y lo que les decía, ¿qué voy a colocar en el debe? La cuenta utilidad de la gestión o resultado de la gestión, al ser una utilidad, tiene un saldo acreedor. Las utilidades tienen saldos acreedores. Las pérdidas tienen saldos deudores. Entonces, para cerrar esta cuenta, porque ya he decidido qué hacer con todo, pues voy a colocar en el debe, utilidad de la gestión o resultado de la gestión, los 486,000. Con esto, esta cuenta ha quedado en cero, o sea, desaparece. Ya no tengo más. Y después todo lo demás ha sido reclasificado a una reserva, reclasificado al resultado, capitalizado y solamente tengo 161,700 que sí va a disminuir del patrimonio. Les decía, estas cuentas de reclasificación no disminuyen el patrimonio porque es sacar, les decía ayer, es como sacar del bolsillo derecho para poner al bolsillo izquierdo. O sea, lo que tengo al final en todo el patrimonio sigue siendo lo mismo. Y eso es lo que generalmente los socios intentan hacer, dejar que todo se quede en el patrimonio, así el patrimonio cada vez va a ser más grande. Mientras más grande es el patrimonio, el dueño, o perdón, el socio puede sentirse que más es dueño de más cantidad de dinero. En el caso de los accionistas, esto hace que suba el valor por acción. Cuando hablábamos de inversiones la semana pasada, hablábamos de lo que era el valor patrimonial proporcional por acción. ¿Cómo es el valor patrimonial proporcional? Hemos hablado de lo que era el valor patrimonial proporcional del socio, ¿no? Les decía, es dueño del 30% y le sacábamos el 30% a todo el patrimonio de la empresa asociada. En este caso, lo que yo tengo que hacer es dividir el total del patrimonio entre el total de número de acciones en circulación. Supongamos que las acciones son de 1,000. Entonces voy a tener 26,000 acciones, ¿verdad? Porque el capital social es de 26 millones. Si tuviera pura acciones de 26, de 1,000, estamos hablando de que en el mercado bursátil hay 26,000 acciones en circulación. Entonces yo digo 26,459,000, a ver si alguien me ayuda con el cálculo, porque esto no lo tengo. 26,459,288 dividido entre 26,000, ¿cuánto le sale? Si alguien puede hacer el cálculo. 26,459,288 dividido entre 26,000. Si no están con sus calculadoras, a ver, lo hacemos acá. Esto dividido entre 26,000. Y miren, me da 1,017. O sea, yo he dicho hace rato, las acciones son de 1,000, ¿verdad? Pero el valor patrimonial proporcional por acción es 1,017. Entonces, este 1,017 a mí me conviene tenerlo, porque este 1,017 es el valor en el cual se va a cotizar en bolsa. Esa es la base, digamos, ¿no? Si tú vas a un agente de bolsa y le dices, quiero comprar acciones de esta empresa industrial, te van a decir, ok, la base es 1,017 con 66, o te van a decir 1,018. Si te gustan las acciones, obviamente, si hay más, ¿no? Que vayan a ofertar dinero, ¿no? Si tengo más demanda, pues alguien puede decir, mira, yo te pago 1,020. Y otro me va a decir, ah, te pago 1,025. Y yo las negocio al mejor postor, ¿verdad? Entonces, o al revés, ¿no? Decir, man, las acciones no son muy buenas, te pago 1,015 por acción. Igual, de la misma manera, yo voy a venderlas al mejor postor. El momento de venderlas, esa transacción que voy a hacer a ese precio, eso se llama valor de mercado. Entonces vean que una acción tiene al final tres valores. Una es el valor nominal, o sea, el monto con el cual se inicia la acción, o sea, el monto que aparece, digamos. La acción es un papelito, ¿no? Impreso, donde dice que tú eres dueño de tal número de acciones o de una acción y te da el valor nominal de la acción. Entonces debe decir una acción 1,000. Ese es valor nominal. Tengo otro que es el valor patrimonial proporcional, que es todito el patrimonio dividido entre el total de acciones en circulación. Ese es valor patrimonial proporcional, un segundo valor, la base de negociación en un mercado de valores.
Y finalmente tengo el valor de mercado, o sea, el valor en el cual se negocia al final entre el que quiere vender la acción y el que la quiere comprar. Entonces tienen las acciones tres valores. La empresa contabiliza únicamente el valor nominal. El corredor de bolsa es el que te calcula el valor patrimonial proporcional. Y el que compra la acción, como lo hemos visto en inversiones, el que compra la acción va a registrar al valor de mercado, a lo que haya tenido que pagar. Si se acuerdan, en inversiones decíamos, se compra acciones a 105, a 103, a 102, ¿verdad? Compramos varios precios porque esos precios andan todo el tiempo fluctuando en el mercado de valores, pero no quiere decir que las acciones tienen un valor nominal de 105, ¿no? Les había dicho, los valores nominales están desde el inicio de la empresa y eso no cambia. Y en este ejercicio, en el ejercicio de inversiones, teníamos que el valor nominal era de 100 y se vendían a 102, 103, 105. Entonces, de esa manera es como uno juega con los valores de las acciones. Para eso me sirve todo este tema patrimonial. Entonces, ahora bien, volviendo a mi asiento, les decía, me conviene que todo esto se reclasifique en el patrimonio. Así mi patrimonio no disminuye, porque ahora sí va a disminuir en esta cifra. 161.700. Y si disminuye en 161.000, pues el patrimonio disminuye. Y si el patrimonio disminuye, el valor patrimonial proporcional por acción disminuye, la base de negociación disminuye. O sea, mis acciones están más baratas. Y no me conviene a mí que mis acciones bajen en el mercado, ¿no? Y están bajando por un simple acto mío propio. Yo estoy decidiendo pagarme dividendos. No estoy haciendo que las acciones bajen por el simple cálculo de pagarme dinero. Entonces, tengo que saber los riesgos que implica como socio del hecho de que yo voy a decidir pagar dividendos. ¿A quién no le gusta recibir plata, no? Y decir, ah, no, pues lo pagaremos todito, los 486.000 nos repartiremos, ¿no? ¿Cómo nos toca? Pero no es la idea, ¿no? Lo mejor que se puede hacer es ir reclasificando, decir, bueno, que siga engordando el patrimonio, ¿no? Para que la acción valga más en algún momento, mientras más valga la acción, y si la acción es cotizada, yo quiero ganar dinero en vez de ganar por el lado de dividendos, yo puedo ganar por el lado de que las vendo mis acciones. Las acciones son títulos, valores totalmente negociables. Entonces digo, pues quiero poner a la venta mis acciones y me van a sacar el valor patrimonial proporcional que va a ser más alto y de ahí todavía, si son cotizadas, pues puede haber gente que me pague mucho más. Entonces puedo salir ganando más todavía que mantenerlas acá o que me den dinero en efectivo, ¿no? Que el dinero en efectivo solamente me van a dar una porción del resultado de la gestión. Cuando yo vendo mi acción, me dan mi porción de todo el patrimonio. Así es como se negocia, ¿no? Entonces, por ese lado es que me conviene que el patrimonio sea más grande. Con estas tres capitalizaciones, o perdón, con estas tres reclasificaciones estamos asegurando que el patrimonio se mantenga. Acá sí va a existir una fuga de efectivo. Entonces ya tengo este segundo asiento y esto va a cambiar ahora para el siguiente mes. El siguiente mes ya no hay nada, ¿no? Durante el mes de abril ya no tengo más movimientos y directamente me paso al 30 de abril y el 30 de abril sí hay un movimiento, pero el movimiento ocurre el 30 de abril. Una vez más voy al tema de que primero voy a actualizar y después recién voy a hacer este movimiento. Entonces me voy a la actualización. Miren ahora mis saldos cómo van a cambiar. El capital social ahora son los 26 millones que tenía hasta marzo más los 100.000 que acabo de capitalizar. Es como sacar el libro mayor, ¿ve? Si yo mayorizo este asiento contable, tengo capital social 100.000 más. Entonces ahora mi capital desde el 15 de abril al 30 de abril ya tiene un saldo de 26.100. La reserva legal. La reserva legal tenía un saldo de 42.297, pero yo he sacado una reserva legal de 24.300. Esto es asignado de la utilidad. Entonces esos 24.300 a partir del 15 de abril incrementan mi saldo, ¿no? Entonces esta misma reserva legal, 42.297, más los 24.300 que acabo de asignar el 15 de abril, porque el monto histórico ahora es del 15 de abril. Reserva por revalúo técnico todavía no hay nada, porque el 15 de abril no había esta reserva. Ajuste de capital. ¿Cómo funciona el ajuste de capital? Voy a tener estos 86.321 que era mi saldo al inicio. Y si yo mayorizara esta cuenta, ¿qué tengo? Tengo 8.000 de incremento por el ajuste de lo que es el capital y la misma cuenta ajuste de capital. Entonces yo voy a tener
estos 8.198 y estos 27 más que sumarles al saldo anterior y me da 94.546,80. Entonces vean que aquí está la suma de esas cifras, ¿no? Ese es el nuevo saldo. Pues les decía, tendríamos que mayorizar. Después tengo el ajuste de reservas. Va a ocurrir exactamente lo mismo. Tenía el ajuste de reservas de 1.670, a eso le tengo que sumar 1334, que es el ajuste de la reserva legal, y 0.53, que es el ajuste de esta misma cuenta, del ajuste de reservas. Eso me da 1.683,87. Entonces, aquí está ese dato, que es la suma de esas tres cifras. Entonces, estos son mis nuevos saldos. Y el resultado acumulado, igual, mayorizo. ¿Cómo tengo resultados acumulados? Tenía un saldo inicial de una pérdida, a eso le voy a tener que sumar, o sea, va a disminuir mi pérdida, 103,74, y también le voy a sumar 200,000. Eso va a hacer que mi pérdida, que según el enunciado era de 157,000, ahora se convierta en una utilidad, ¿no? Me va a volcar el saldo. Parto de un negativo, menos 157,000, más este neto que me daba 103,74, más los 200,000 de capitalización. Entonces, miren, acá estoy agarrando el resultado acumulado actualizado, que es negativo, más 153, con eso disminuye mi negativo, más los 200,000 que he reinvertido, ¿no? Eso proviene del asiento contable que decía acá, se reinvierte 200,000. Entonces, el nuevo saldo, ahora vean que es positivo, ahora es positivo 43,000. Les repito, si ustedes esta parte no la están captando muy bien, la sugerencia es que mayoricen la cuenta. Háganse un mayorcito en T y vayan mayorizando. Tenía un saldo inicial de 26,000. Tengo aquí los asientos, ¿no? Ya, a capital le ha aumentado 100,000. Al haber, se suma y con eso ya tengo un monto más alto y así, ¿no? Entonces simplemente mayorizan y les va a dar estos nuevos saldos con dos asientitos los que hemos hecho. Entonces, ya tengo los nuevos saldos y miren, ahora mi total patrimonio es 26,305. Es menos que el patrimonio que tenía hace 15 días o hace un mes. ¿Por qué es menos? Porque he tenido la fuga de el efectivo por el hecho de que he pagado los dividendos. Por eso ahora es menos mi patrimonio. Les decía, disminuye mi patrimonio. Pero bueno, tengo estos saldos y ahora los voy a actualizar. Para hacer este tema más sencillo, lo que yo hago es la UFB final de mi último cálculo va a ser la UFB inicial del cálculo siguiente. Pues miren, 2.37921, estoy copiando lo mismo. 2.37921, o sea, desde el 15 de abril, ahora voy a actualizar hasta el 30 de abril. Busco la UFB del 30 de abril y eso lo tengo acá. Busco la UFB del 30 de abril y al 30 de abril 2.37996 y aquí está, 2.37996. Vean que aquí voy a hacer exactamente el mismo cálculo. Hago los mismos cálculos y tengo los montos actualizados. A partir de este momento todo es repetitivo. ¿Ven? Y les decía, esto a partir de este momento tendría que ser lo mismo. Actualizar estos salditos, porque los mayorizo, hacer este cálculo, tener esto y hago el asiento. Y todos los meses haría el mismo proceso, porque el patrimonio después no se mueve. Solo se van a mover estas dos cuentas, ajuste de capital y ajuste de reservas. Ninguna más. Y bueno, en este caso, por el ejercicio, sí va a existir la cuenta ajuste por revalor técnico, ¿no? Perdón, la reserva por revalor técnico. Pero después de eso, todo va a ser monótono, ¿no? Lo mismo. Tengo los saldos actualizados, vuelvo a hacer el mismo cálculo, miren, 26.100.000, ahora tengo 26.108.227, la actualización es 8.227, y voy calculando lo mismo para todo. Todos en este caso ya me salen positivos porque ya no hay negativos que actualizar. En este caso la pérdida, ¿no? Había una pérdida acumulada. Enseguida les voy a explicar lo de la pérdida acumulada. Entonces ahora solamente me resta hacer el asiento. Entonces vuelvo a hacer el mismo criterio. Capital, no puedo utilizar la cuenta capital, pero sí voy a utilizar la cuenta ajuste de capital. Entre la suma de estas dos cifras, que me va a dar 8.227 más 29, me da 8.257,32, voy a llevar a mi asiento de actualización. Y aquí está. Ajuste de capital, 8.257,32.
En el caso de las reservas, exactamente lo mismo. Sumo la reserva legal más el ajuste de reservas, ¿no? Y eso me da 21.52 y eso voy a colocar acá. Ajuste de reservas, 21.52. El resultado acumulado, y es una sola cuenta, 13.59 y ahí están los 13.59. Todo contra la cuenta ajuste por inflación y tenencia de bienes, 8.292,43 y eso está acá. Entonces, ya tengo este dato y he hecho la actualización. En algún caso, y esto es igual, algo que muchos me han hecho la pregunta, alguna vez me decían, las utilidades no deberían, o las pérdidas no deberían actualizarse, ¿no? Y es que algunos toman el criterio muy apegado a lo que dice impuestos. ¿Qué dice impuestos nacionales? Las pérdidas son compensables al momento de pagar el IUE. Si ustedes vieran el formulario del impuesto a las utilidades, por ejemplo, hay un tema que se llama compensación de pérdidas. Entonces, yo las pérdidas de los últimos 3 años, si tuviera pérdidas, ¿no? Una pérdida la puedo compensar durante 3 años o hasta que se agote lo que ocurra primero, ¿no? Entonces, yo tengo una pérdida y mi siguiente pago del IUE sobre la utilidad que tenga, primero le resto la pérdida, o sea, la compenso, y sobre ese neto recién voy a pagar el IUE. Así es como tengo que trabajar. ¿Cuál es el asunto aquí? Es que eso es para fines tributarios. Entonces te dice, la pérdida del año pasado no se actualiza porque tal cual se coloca acá, pero eso es una pérdida tributaria que puede ser muy diferente a la pérdida contable. Recuerden ustedes que para calcular el IUE, yo puedo a partir de la utilidad o pérdida contable y sumarle los gastos no deducibles, restarle los ingresos no imponibles y después voy a sacar una utilidad o pérdida tributaria. Esa pérdida tributaria es la que se lleva al siguiente año para seguir compensándola, que es muy diferente a la pérdida contable. Entonces, la pérdida contable se tiene que actualizar sí o sí. Todo esto, el patrimonio se actualiza. Entonces, no confundan lo que es contable con lo que es tributario, ¿no? La pérdida tributaria, como les decía, hay que sacar del formulario. Es por eso que cuando ustedes ven el formulario 500, por ejemplo, te dice pérdida no compensada, código número tantos del formulario 500 del año pasado, de la gestión anterior. O sea, no te dice saque su pérdida no compensada de su estado financiero, ¿no? Te dice saque el código que ha sacado esa vez y eso cópielo aquí. Entonces, eso es un cálculo extra. Entonces, no es necesariamente este resultado negativo que tengo acá, para que ustedes en algún momento no se confundan. No se actualiza la pérdida tributaria, pero la contable definitivamente sí. Entonces, ya tengo este nuevo dato, ya he hecho el asiento contable y con eso pues ya he cerrado hasta el 30 de abril todo el efecto de la inflación. Después, al mismo 30 de abril, yo tengo un dato que me dice, los activos fijos deberían incrementarse en 100,000, ¿no? Y esto lo tienes que llevar a la cuenta de reserva por revalorización técnica de activos fijos. Entonces voy a hacer ese asiento. Ya me estaban dando todo el dato, ¿no? Ahí tengo el 30 de abril. Este asiento está aquí por demás. Al 30 de abril y dice, activo fijo tiene que aumentar en 100,000. Aquí está. Pongo activo fijo al debe, con eso estoy aumentándolo en 100,000 y voy a utilizar la cuenta que me han dicho, reserva por valor técnico de activos fijos, 100,000. Esta reserva es patrimonial, pero están haciendo el 30 de abril, o sea, va a empezar a trabajar, digamos así, desde el 30 de abril. ¿Qué quiere decir? Por eso no está incluida en este cuadro, porque este cuadro es del 15 de abril al 30 de abril. Si yo tuviera que hacer otro cuadro en mayo, aquí tengo el cuadro oculto, si yo tuviera que hacer otro cuadro en mayo, pues tendría que actualizar las cuentas de reserva, ¿no? O sea, tendría que mayorizar y ver cuáles son los nuevos montos. El capital y la reserva legal seguirían manteniéndose inamovibles, sigue siendo esta misma cifra, pero la reserva por revalor técnico ya aparecería aquí con 100,000. ¿Y cuál sería la OFB final? La del 31 de mayo. Entonces, ahora sí, la reserva por revalor técnico trabajaría desde abril hasta mayo. Entonces, recién aparece. Si no, pues se acaba acá el ejercicio. Pues para que lo tengan muy en cuenta. Por eso les digo, primero siempre actualicen, después hagan los asientos contables.
Otra variación que alguna vez también me han preguntado, me decían, pero la actualización debería ser la mensual. Y acá has movido unas cuantas cuentas, no has movido todo. El capital, por ejemplo, no se mueve, ¿no? O yo qué sé, la reserva, algunas cuentas no se van a mover. Entonces, ¿por qué no solamente actualizo al 15 de abril las cuentas que se han movido y el resto de cuentas no las actualizo hasta el mes siguiente? Y al mes siguiente recién hago la actualización por todo un mes. Sí se puede, ¿ya? El problema es que ustedes tienen que ser muy, digamos, no digamos capos, ¿no? Pero tienen que ser muy versátiles para acordarse cuánto han, cuánto han ajustado hasta cierto mes y qué cuentas las están actualizando por todo un mes. Yo digo, por ejemplo, capital social, voy a actualizar los 26 millones por todo el mes, desde el 31 de marzo al 30 de abril. Y solamente los 100.000 que hemos capitalizado, lo voy a actualizar del 15 de abril al 30 de abril y lo voy a sumar. Y sí, en el caso del capital les va a salir exactamente lo mismo. Actualice todo al 15 y después sumado al 30, lo mismo va a dar los 26 millones del primero al 30 o del 31 al 30 y después los 100.000 del 15 al 30, no hay problema. La suma les va a dar lo mismo. ¿Dónde van a empezar a tener problemas? Que en la cuenta, el ajuste de la cuenta capital social se va a la cuenta de ajuste de capital. Entonces aquí en la cuenta de ajuste de capital tendría que ser un ajuste primero de 86.000 por los 30 días, después otro ajuste del ajuste de los 100.000 por los 15 días. Entonces, eso a veces es lo que las personas pierden. Ya pierden y empiezan a hacer cálculos de solo algunas cosas. Les decía, esto es un cálculo matemático. Entonces, yo lleno esto de ceros o me equivoco en el OFB, igualito me va a dar aquí un monto. Igualito esto lo voy a poner al asiento. Entonces, ¿cuándo voy a tener problemas? Cuando viene auditoría. Auditoría no hace ese tipo de cálculos. Auditoría hace cálculos globales de todo un año. Entonces, auditoría va a ser los 26 millones desde el principio del año hasta el final del año. Los movimientos intermedios los va a hacer desde su fecha hasta final del año. Y todo lo va a sumar. Y obviamente al hacer de un año, ya no pierdes este problema de que, ay, por 15 días tengo que hacer el ajuste de capital y después por todo un mes y sumarlo, porque ya ellos lo hacen de todo un año. Entonces, el movimiento mensual directamente se disipa por ese lado. Y van a sacar unas cifras muy, muy cercanas a lo que tú harías si lo hicieras de manera correcta. Si lo haces de manera incorrecta, las cifras que ellos saquen van a ser diferentes. Y lo primero que van a hacer es observarte. Es algo que casi siempre observan los auditores en el tema de la actualización del patrimonio. Y te dicen, no, es que a mí no me sale lo mismo que tú sacas, porque tú has estado actualizando todos los meses y esa actualización afecta a estas dos cuentas. Y la actualización, en este caso, es casi como un interés compuesto, porque empiezo a sacar la actualización de la actualización. Y ahí es donde empieza a haber diferencias. Como no son montos grandes, las diferencias suelen ser pequeñas y auditoría puede dejarlas pasar. Pero si las diferencias van a empezar a salir en otras cuentas que sí son bastante grandes, ahí este ajuste va a ser muy diferente lo que yo tenga en mis libros versus lo que auditoría vaya a sacar. Es por eso que yo siempre recomiendo cada que haya un movimiento, porque los movimientos no van a ser a fin de mes. Los movimientos generalmente se hacen a medio mes cuando los socios decidan, ¿no? Nos reuniremos el 20, listo. Y ese 20 van a decidir algo, van a sacar un acta y uno tiene que contabilizar esa acta. Entonces, hasta ese 20, bueno, pues por una vez vamos a tener que hacer hasta el 20, todito el patrimonio. Y después del 20 hasta fin de mes. Y después de eso ya es cada mes. Como les decía, el patrimonio tampoco es algo que se ande moviendo todo el tiempo, ¿no? El activo fijo podría ser, porque el activo fijo generalmente vamos comprando, vamos dando de baja, entonces va variando. En cambio, el patrimonio no, o sea, un movimiento al año va a tener. No va a haber más, eso les puedo asegurar. Entonces, de esa manera yo aseguro que mis cálculos estén correctos. Ahora, lo único que me resta hacer es el estado de evolución o estado de cambios en el patrimonio. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda o consulta. Bien, hemos hecho los dos primeros puntos. El tercero dice mostrar el rubro patrimonio en el balance general al 30 de abril.
sea, tengo que mayorizar las cuentas. Si yo mayorizo las cuentas, esto era hasta el 15 de abril, entonces para el 30 de abril, ¿qué tengo? El capital social siguen siendo los 26.100.000. Entonces voy a tener aquí está, en el balance general, solamente el rubro patrimonio al 30 de abril. Miren, siguen siendo los 26.100.000. La reserva legal, les decía, va a igual permanecer con su saldo, 66.597, aquí está. Al 30 de abril ya aparece la cuenta reserva por revalúo técnico, y aquí está, 100.000. El ajuste de capital, ¿qué va a hacer? Va a ser este el ajuste de capital ya actualizado, más la actualización de lo que es el capital, ¿no? Si yo mayorizo esta cuenta, me va a salir 102.804 y aquí están los 102.804. Con el ajuste de reservas, lo propio, ¿no? Voy a tener el monto del ajuste más lo que he hecho en el último asiento, que son esto 20 más este 0,53 que he hecho en el asiento contable. Entonces mayorizo eso y me va a dar ahora 1.705,39 y aquí están estos 1.705,39. Finalmente, resultados acumulados, como he afectado a la misma cuenta, es fácil, ¿no? Este es el saldo. 43.117,33 y aquí está 43.117,33. Miren lo interesante de acá. Yo tengo este nuevo patrimonio. Sin contar los 100.000, que es un movimiento actual, tengo 26.314.223,84. Miren acá. 26.314.223,84. Es lo mismo, pero son montos diferentes. Porque aquí el capital está 26 millones y aquí está 26.108.000. ¿Por qué? Porque las he reclasificado en otras cuentas. Todas las cuentas van a ser diferentes, pero me dan el mismo total. Ese es un parámetro para que yo pueda ir comparando mi cuadro con mi saldo del patrimonio a una fecha. Porque este saldo es el que tiene que mostrarse en este estado que les decía, estado de cambios en el patrimonio, ¿no? Que es el último punto, elaborar el estado de cambios en el patrimonio. Entonces voy a hacer ahora ese estado. Entonces vean, ya tengo este dato, sé que mi estado al final tiene que dar 26.414.223,84 y les decía, el estado de cambios es bien sencillo porque solamente me muestra los movimientos que ha habido en el patrimonio, o sea, prácticamente yo puedo agarrar el libro mayor de mis cuentas patrimoniales y sumarlo, o sea, colocarlo acá. Entonces, este es el estado de evolución. Miren, voy a tener un detalle y las cuentas, en vez de colocarlas en forma vertical, las voy a colocar de forma horizontal. Nada más. Lo mismo. Miren, capital, reserva legal, reserva por revalorización técnica, ajuste de capital, ajuste de reservas, resultados acumulados, resultado de la gestión y el total. Si empiezo, voy a empezar por el saldo inicial. ¿El saldo inicial cuál es? Es este saldo, ¿no? Con el que he empezado la gestión, o lo que está en el enunciado, si ustedes quieren verlo de ese modo. Pues aquí está. 26 millones, los 42.000, el ajuste de capital, reservas. Aquí están los resultados acumulados negativos, 157.000. Aquí está la utilidad, que eran 486.000. El total, 26.459.288. Después de eso voy a ir haciendo cada uno de los movimientos que yo he tenido. Este estado generalmente tiene una fechita más aquí, ¿no? O sea, a la izquierda tiene una fecha, donde voy poniendo la fecha de movimiento. Entonces, ¿qué tengo? Tengo primero la capitalización de utilidades. O sea, me puedo guiar por el mismo enunciado, ¿no? ¿Qué ha pasado? El 15 de abril he tenido todas estas cosas. Entonces, tengo capitalización de utilidades. O sea, le he cargado 100.000 al capital, le he aumentado, y esto ha salido de la utilidad de la gestión. Entonces, miren, pongo positivo acá para que se sume, y le resto de la utilidad, negativo. Efecto neto en el patrimonio, 0. Es justamente lo que les decía. Como estoy reclasificando de un lado a otro, es como sacar del bolsillo derecho y ponerlo al bolsillo izquierdo, pues el efecto en el patrimonio no existe. Entonces, mi patrimonio sigue siendo el mismo. En el caso de los dividendos y la reserva legal, he asignado 24.300 a la reserva legal, o esto puedo hacerlo por separado. Asignación reserva legal, 24.300 y utilidad de la gestión, menos 24.300. Aquí hemos puesto las dos cosas juntas. Dividendos. ¿Cuánto eran los dividendos? Los dividendos eran, según el estadito que tenía, eran no era 186.000, eran
Aquí están mis dividendos por pagar. 161,700, ¿no? Eso es el efecto, les decía, esa fuga de dinero. ¿Cuánto ha salido de la utilidad de la gestión? En total, 24,300 más 161,700, 186,000 que le he quitado a la utilidad de la gestión. Vean el efecto neto ahora en el patrimonio, justamente son esos 161,700 de disminución del total del patrimonio. Porque 24,000 es reclasificación, pero 161,000 es dinero que se va a ir de la empresa. El siguiente movimiento que tengo acá, reinversión de utilidades, es decir, 200,000 se reinvierte, ¿no ve? Ok, lo saco de la utilidad de la gestión y lo llevo a resultados acumulados. Efecto neto en patrimonio, cero, porque es una simple reclasificación. Saco de la utilidad, llevo al resultado acumulado. Con eso es que el resultado acumulado se ha vuelto positivo. Después tengo el último movimiento que es el revalúo técnico de activos fijos, donde se ha creado 100,000 y estos 100,000, como el efecto ha sido, o sea, la contracuenta ha sido el activo fijo, esto ha incrementado el valor de mi patrimonio en 100,000. Es por eso que el efecto neto, si ustedes miran el total, es de estos mismos 100,000. Mi patrimonio está aumentando en 100,000 gracias a esta reserva que estoy creando, ¿no? Porque no ha sido una reclasificación. Y finalmente lo que se hace es el ajuste por inflación en una sola línea, por si acaso. ¿Ya? En este estado financiero, el ajuste por inflación va a ir con una sola línea. O sea, que acá yo voy a colocar la suma de todos los ajustes por inflación que haya hecho en el año. Si este es un estado financiero que yo lo voy a hacer de manera anual, aquí tengo que colocar todos los ajustes del año, sumados. ¿Ya? Para que no me estén poniendo ajuste por inflación de enero, ajuste por inflación de febrero, no, o sea, 12 líneas inservibles, ¿no? Entonces, acá directamente voy a colocar ajuste por inflación y voy a sumar. ¿Qué cosas voy a sumar? Voy a colocar todos los temas que he hecho con el ajuste de capital. ¿Qué tenía? Tenía ajuste de capital 8,225. Después acá tenía ajuste de capital 8,257. Esos dos sumados me dan los 16,483 que están acá. En el caso de ajuste de reservas, ¿cuáles han sido mis movimientos? Mis movimientos han sido uno de 13,87 y otro de 21,52. Si yo reviso mis asientos contables, son los dos únicos movimientos que he hecho, ¿no? Porque han sido dos ajustes apenas, ¿no? Ustedes, como les decía, en el libro mayor van a poder ver todos los meses que han hecho ajuste y de ahí simplemente lo suman. Y esto sumado me da 35,39. Y ahí está ese monto, directamente el total. Y el resultado acumulado, lo mismo. ¿Cuántas veces he ido actualizando? Acá tengo resultado acumulado 103 en el haber. Después tengo otro ajuste, 13,59, y ambos me dan un total de 117,33, y aquí están los 117,33. Pues ya tengo todo el ajuste por inflación, solamente estas tres cuentas se mueven. Efecto en el patrimonio, el total de ajuste, ¿no? 16,635 de todos estos dos periodos, ¿no? De todo este mes, he tenido dos actualizaciones. 16,000 bolivianos, que también aumentan mi patrimonio. Total, 26,414,223,84, y es justamente esto, ¿no? 26,414,223,84. O, si yo veo cuenta por cuenta, mire, capital social, o sea, al cierre, 26,100,000, 26,100,000. En lo que es reserva legal, 66,597, 66,597. Reserva por revalorización técnica, 100,000. Aquí están esos 100,000. En el caso del ajuste de capital, 102,804,12, y ahí está ese monto. Ajuste de reservas, 1,705, ahí está el mismo valor. Y en el caso del resultado acumulado, tengo 43,117,33, y ahí está ese monto. Por eso me da el mismo total, ¿no? Entonces, vean que he partido de un saldo inicial, le he puesto los escasos movimientos que hemos hecho en el año o en este mes y me da el saldo final. Ese es el estado de cambios en el patrimonio o estado de evolución del patrimonio, así también se conoce. Entonces, ese estado financiero se lo elabora de esta manera. Pues para que vean que no es muy difícil, ¿no? Este estado financiero es muy nominal, es simplemente mostrarme los saldos que tengo yo a una fecha dada. Nada más. O sea, es la explicación del movimiento en el patrimonio. En muchos casos yo he tenido empresas
donde solamente tengo dos movimientos, la reserva legal y el ajuste por inflación, nada más, ¿no? Y obviamente después las utilidades directamente se cargan a los resultados acumulados porque los socios decidían no repartirse nada. Entonces no había revaluos técnicos, no había nada más, ¿no? No había capitalizaciones, no había movimientos alguno, ¿no? Entonces eran así, dos movimientos locos de todo el año. Entonces, es así de sencillo este estado financiero. Por eso, cuando les comentaba sobre los cuatro estados financieros, les decía, este estado financiero no es que pierda importancia, pero ya pierde vigencia porque es un estado que solamente les interesa a los socios. Entonces, ya los socios directamente necesitan ver esto, pero ya la empresa, para fines de análisis, como empresa, a nosotros prácticamente ya nos tiene sin cuidado estos movimientos, ¿no? Son movimientos que los socios dicen, los socios aprueban, los socios utilizan. Nosotros solamente nos tenemos que encargar de que el ajuste por inflación esté correctamente calculado, nada más. Bien, hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Este fin de semana van a tener su última práctica por los últimos 25 puntos. Entonces, el ejercicio va a ser como este. O sea, actualizar, van a tener unos cuantos movimientos y actualizar otra vez y listo. Ya va a estar hecho. No hay nada más que hacer. Entonces, prepárense, ya tienen todo esto resuelto. Espero que hayan tomado los debidos apuntes. Los videos van a estar cargados el día viernes, entonces para que los puedan revisar y hacer. Y bueno, el día viernes por la tarde, en la mañana yo tengo clases, el viernes por la tarde ya les voy a dejar el enunciado. ¿Sí? Es lo último. Entonces, en la plataforma ustedes ya van a poder ver absolutamente todo eso, ¿no? De aquí va a estar ya los 3 videos más la última práctica. Con eso yo voy a tener todo listo para que la próxima semana ya venga acá al instituto a dejar sus notas finales, ¿no? Y esperemos que todos tengan notas de aprobación. Bueno, las notas que se saquen, ¿no? Ya el instituto es el que ve el tema de los títulos y todo eso, ¿no? Esos son temas administrativos que yo no los reviso. Pero con eso hemos concluido todo el temario que teníamos para lo que es la contabilidad intermedia, ¿no? Hemos barrido con todo lo que es el balance general y obviamente al ir haciendo movimientos con el balance general hemos tocado muchas cuentas de ingresos y egresos, ¿no? De resultados. Pues les decía, si alguno tiene también alguna pregunta, pues estoy acá a sus órdenes. Si no, pues vamos a concluir el día de hoy acá, porque el día de mañana les decía, vamos a ver ya las cuestiones que me han pedido o me han hecho consultas. Mañana vamos a ver un balance, les voy a mostrar un balance con los 4 estados financieros, voy a mostrarles los anexos tributarios y cómo estos se cargan al sistema CIAT, ¿no? Para que ustedes los vean, ¿no? Cómo se hace todos esos papeles de trabajo. No los vamos a hacer porque eso demora muchas horas, pero les voy a mostrar como un ejemplo, ¿no? También les voy a mostrar, he conseguido, y tenía el tema de las inquietudes de Félix, el tema de la baja de activos fijos, de venta de activos fijos, pues ya he conseguido el PDF de impuestos, ¿no? Entonces, para que ustedes lo revisemos y vean todo el proceso que según impuestos hay que hacer para dar de baja un activo o vender un activo. La inquietud venía más que todo de por qué si yo no me dedico a vender mis activos, el momento de vender un activo tengo que emitir factura. Y van a ver que en el mismo tutorial que viene de impuestos dice, ¿no? Presentar la factura correspondiente. Hay que hacer una factura por la venta de activos, ¿no? Por el monto de dinero que hayamos recibido. Entonces, por eso que ese asiento que hemos visto conmigo en el intercambio de activos fijos aplica, ¿no? Hay que tomar crédito fiscal, hay que pagar IT, y si no es IT, pues habrá que pagar el IMT, ¿no? El impuesto municipal de las transferencias, pero igual es el 3%, así que digamos que la base de cálculo sigue siendo la misma. Entonces, vamos a revisar todo eso y bueno, probable que inclusive igual que el día de hoy, acabemos las clases un poco antes. Gracias, licenciado. Tengo un par de preguntitas, licenciado, ¿se puede? Sí, claro que sí, dime, Félix. Uno es respecto a lo que es las actualizaciones del patrimonio, licenciado. El tema de la distribución de utilidades,
se haría una vez que se cierre, digamos, las actualizaciones, licenciado. Tal vez nos podría indicar cómo se hace una distribución, digamos, de utilidades o una actualización, no sé, se dice también, ¿no ve? Ya, Es las respecto. distribuciones de utilidades se hacen de acuerdo a lo que los socios decidan. Ya, la distribución de utilidades no es algo que decide la contabilidad, digamos así. Ya es algo que deciden los socios. Y aquí tenemos una variedad gigantesca, ¿no? No es que, digamos, va a haber una sola forma. ¿Ustedes dónde van a conocer cómo se va a distribuir las utilidades en una empresa? Leyendo su escritura de constitución. En la escritura de constitución tiene que haber una cláusula que hable del tratamiento de las utilidades y el tratamiento de las pérdidas. Entonces, digamos, dijera, porque les digo, hay muchas formas, y eso va a depender de los socios. Los socios son los que ponen las reglas del juego el día que inician su empresa. Entonces, pueden decir digamos, vamos a distribuir utilidades por porcentaje de participación dentro del capital, que es, digamos, lo más común. Entonces digo, bueno, yo soy dueño del 40% de las cuotas de capital, entonces de la utilidad que decidamos nosotros distribuirnos, porque es un monto que también van a decidir, ¿no? Generalmente no, lo ideal es que no te distribuyas todo, pero si fuera todo, bueno, cualquiera que sea el monto, van a decidir entre los socios. Y digamos, yo soy dueño del 40%, pues me toca el 40% de las utilidades, porque es por la misma participación, ¿no? Entonces, otro socio que tiene el 10%, pues le va a tocar el 10% de las utilidades, porque es por participación. Esos porcentajes están dentro de la escritura de constitución. Ustedes pueden entrar, si no me equivoco, es DIRNOPLU, ¿no? Que es la Dirección Nacional Plurinacional de lo que es de registro. Ahí están, ¿no? Y ahí pueden ver todas las escrituras de constitución, porque salen montones, ¿no? Como es un documento público y cuando una empresa nace y hace su escritura de constitución, está obligada a publicarla en el periódico. Entonces se publica también ahí, ¿no? En el CEPREC también creo que hay, no sé, no estoy muy seguro, pero ahí se colocan las escrituras de constitución y si ustedes se descargan o ven una cualquiera, si consiguen una copia, van a ver que en el caso de las SRLs, por ejemplo, está el monto del capital y también está su participación, dice fulanito con 200,000, el 50%, y el otro con tantos mil, el 40%, y el otro así con 5%, y así, ¿no? Entonces, ahí está ahí el porcentaje de participación. Mientras no haya incrementos o disminuciones de capital, pues esas participaciones se mantienen. Entonces, el día que deciden, y ahí mismo en la escritura va a decir, se va a repartir las utilidades de acuerdo al porcentaje de participación. Eso quiere decir que si eres dueño del 50% de las cuotas de capital, pues fácilmente te toca el 50% de la utilidad. Así de sencillo. En el caso de Eso, la... Ok, de nada, ahí dime. es después de cesar gestión, después de actualizar, cesar gestión, sería en ese caso, ¿no? Después de diciembre, 31 de diciembre, digamos. Claro, o sea, no puedes hacerlo antes, ¿no? Las utilidades, después les decía, primero la empresa tiene que cerrar la gestión, pasar por auditoría y cuando se tiene ya el informe final de los datos, los saldos finales correctos, ya listos para cargar a lo que es el sistema de impuestos, ahí recién los socios se reúnen y deciden cuánto pagarse, ¿no? Antes no puede ser. Ya, licenciado, otra consultita al tema de los activos. Ya sé que pasó al tema, licenciado, pero ¿qué sucede, licenciado, en el tema de, digamos, una empresa y la empresa está construyendo o decide construir, qué sé yo, puede ser aulas, digamos, en el tema de servicios, ¿Ya? ¿no? Aulas de enseñanza, ¿no ve? Y ya que le hemos hecho el ejemplo de lo que es un bien inmueble, ¿cuál sería el tratamiento digamos, una construcción? ¿Cómo lo incorporaríamos como activo, licenciado? Como bien inmueble, o sea, todos los costos, ¿no ves? Los escritorios, qué sé yo, la pintura, la obra fina, hasta terminado el aula, ¿no? O tal vez un edificio. ¿Desde qué punto se consideraría para registrar eso, licenciado? Ya, aquí O tienes, esa parte. aquí tienes dos opciones, ¿no? La más, digamos, digamos, voy a construir, como tú dices, aulas en un solo piso.
mientras haya la construcción que están poniendo las paredes, obra gruesa, obra fina y todo eso, voy a cargar todos los gastos, absolutamente todos, por si acaso. Jornales, materia prima, cualquier otro gasto, ¿no? Porque yo qué sé, estamos pagando agua como empresa industrial, ¿no? Porque consumen un montón de agua. Energía eléctrica como empresa industrial. ¿Por qué? Porque estamos construyendo, aquí hay un terreno, ¿no? Entonces, todo eso va a entrar al costo de la construcción y se va a llamar obras en curso. Entonces, voy a tener como obras en curso, como una bolsa donde ir metiendo todo. ¿Sí? Y cuando termine las aulas, como tú dices, obra fina, todo eso, ahí recién voy a capitalizar y voy a sacar de obras en curso y voy a colocar a edificaciones. Esa es la primera forma. La segunda forma, tú me decías, ¿qué tal si voy a hacer un edificio? Un edificio es diferente. Digamos, voy a hacer una universidad y mi universidad tiene 8 pisos. Entonces empiezo. La obra gruesa, los 8 pisos, ¿no? Y empiezo a hacer la obra fina. Pero no voy a esperar hasta terminar los 8 pisos para empezar a operar. ¿Qué tal si a mí se me ocurre y digo, bueno, empezaremos, o sea, haremos 2 pisos, el piso 3 y 4, los acabaremos biencito, ya los amoblaremos todo, y pues ahí solamente ya voy a colocar, o sea, voy a empezar a operar con esos 2 pisos. Y a medida que vaya teniendo dinero, porque voy a tener alumnos y todo eso, con eso voy a ir terminando los otros 8 pisos o los otros pisos que me faltan. Entonces, ahí en ese caso vamos por el otro lado, porque voy a tener que capitalizar el bien porque ya está empezando a generar beneficio económico. Entonces, la única manera de hacer eso es dividirlo, dividir el edificio por propiedad horizontal. Entonces iba a tener que hacer el prorrateo y decir, bueno, con la obra gruesa he gastado tanto por todos los pisos, pero ahora 2 pisos los he terminado, entonces lo que he gastado en obra fina o todo lo que he gastado para terminar estos 2 pisos, lo voy a cargar a estos 2 pisos. Ya la cosa la manejo por piso. Entonces, estos 2 pisos ya puedo empezarlos a depreciar, porque les decía, voy a tener que capitalizarlos como obra o como propiedad horizontal, donde voy a decir piso 3, piso 4. Entonces el piso 3 ya empieza a depreciarse, el piso 4 ya empieza a depreciarse porque ya tengo que generar gasto, porque ya estoy generando ingresos. Pero los otros todavía estoy continuando, ¿no? Con mi obra gruesa, fina y todo eso. Entonces eso va a mantenerse en obras en curso piso por piso. Y a medida que vaya terminando un piso, porque es lo que más seguro va a suceder, terminamos un piso y lo habilitamos. Terminamos otro piso y lo habilitamos. Entonces, piso por piso yo voy a ir sacando de obras en curso, llevando a edificaciones y empezando a depreciar, porque ya va a empezar a generar, hasta que llegue a concluir con todo. Entonces, voy a ir haciendo paulatinamente. Así es como se va capitalizando el tema de los edificios o las construcciones. Sí, licenciado, muchas gracias, está más claro. ¿Okay? Bien, ¿alguien más que tenga alguna duda o consulta? Bien, amigos, entonces vamos concluyendo la clase de hoy. Ya saben, mañana vamos a tener esta clase. Traigan todas las preguntas que puedan. Sí, pues si acabamos antes, bien, pero si tienen más preguntas para que no se queden ahí con algo más, ¿no? Con alguna inquietud que yo pueda resolverles o por lo menos darles alguna pauta, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo conmigo, pues nos encontramos el día de mañana a la misma hora, a las 7:30.